¿Quién inventó el tiempo? El sorprendente origen de los calendarios. Lo que estás a punto de escuchar no es una clase de historia, es un viaje por el tiempo, literalmente. Imagina que despiertas mañana y alguien te dice que ya no es el año 2025, sino el año 5786, o que estamos en el año 1446, o incluso en el año 13.00000. 13 bactunes, 0 catunes, 0 tunes, 0 huinales y 0 quines, del calendario maya. ¿Qué sentirías? ¿Desorientación? ¿Curiosidad? ¿Dudas? ¿Y si te dijera que todo eso es cierto? Porque el tiempo, tal y como lo conocemos, no es una verdad absoluta, sino una creación cultural, un acuerdo, una herramienta, una historia escrita por civilizaciones que quisieron domar al tiempo. Hoy, en Aula Media, vamos a explorar el origen de los calendarios, cómo diferentes culturas eligieron puntos de partida para contar los siglos, y por qué entender esto es clave para estudiar la historia. Porque antes de aprender sobre el pasado, debemos saber desde cuándo lo estamos contando. ¿Por qué necesitamos un calendario? El ser humano, desde sus inicios, ha sentido la necesidad de ordenar el tiempo. Observaron las estrellas, midieron las fases de la luna, sintieron los cambios de estación y pronto entendieron que todo lo que les rodeaba ocurría con un cierto ritmo. Pero no bastaba con decir pasó hace mucho o fue antes del verano. La humanidad necesitaba un sistema común, algo que nos permitiera registrar, recordar y predecir. Así nació el calendario. No fue solo una herramienta práctica, fue también una declaración cultural. Decidir desde cuándo contar el tiempo implicaba darle sentido a la existencia, señalar qué momento era tan importante que merecía ser el punto cero de toda la historia. Y ahí comienza nuestra historia, en el momento en que las civilizaciones comenzaron a domar el tiempo, a medirlo, a nombrarlo y a discutir qué día empezó todo. El calendario cristiano, una referencia global. Hoy la mayoría del mundo se guía por un calendario que probablemente conoces muy bien, el calendario cristiano o gregoriano. Este calendario toma como punto de partida un hecho simbólico, el nacimiento de Jesucristo. Desde entonces, dividimos la historia en dos grandes bloques. Antes de Cristo, los años anteriores a ese nacimiento, que se cuentan en forma descendente. Después de Cristo, los años posteriores, que se cuentan de forma ascendente. Así, un hecho que ocurrió en el año 2000 a.C. es anterior a uno del año 500 a.C. Y un evento en el año 2025 después de Cristo es posterior a uno del año 1500 después de Cristo. Pero, ¿sabías que este sistema no siempre fue el más usado? De hecho, ni siquiera fue adoptado al instante. Fue el monje Dionisio el Exiguo quien en el siglo VI propuso comenzar a contar los años desde el supuesto nacimiento de Cristo. Pero el calendario que usamos hoy se consolidó muchos siglos después, con la reforma del Papa Gregorio XIII en 1582. De ahí su nombre, calendario gregoriano. Desde entonces, se ha convertido en la referencia internacional para temas científicos, históricos y comerciales. Pero eso no significa que sea el único, ni mucho menos el más antiguo. El calendario cristiano es solo una versión del tiempo. Existen otras que cuentan otra historia. El calendario judío. Más de 5.700 años de historia.
Imagina ahora que no estás en el año 2025, sino en el año 5786. Así lo viven los judíos, cuyo calendario parte de una fecha muy distinta: la creación del mundo, según la tradición bíblica, que habría ocurrido 3760 años antes del nacimiento de Cristo. Este calendario, de carácter lunisolar, combina las fases de la luna con los ciclos solares y regula tanto las fechas religiosas como los eventos sociales de la comunidad judía. Cada año comienza en la festividad de Rosh Hashanah, el Año Nuevo, y sigue con otras celebraciones como Yom Kippur o Pesaj. Lo más interesante, el calendario judío no solo mide el tiempo, sino que lo sacraliza. Cada fecha tiene un significado espiritual. Y al igual que el calendario cristiano, no busca solo medir, sino recordar. El calendario musulmán, una égira que cambió la historia. Ahora viajamos a otro mundo, uno donde el tiempo comenzó no con un nacimiento, sino con un viaje. El calendario musulmán comienza en el año 622 después de Cristo, cuando el profeta Mahoma huyó de la Meca hacia Medina. Este evento, conocido como la Égira, marca el punto de partida del calendario islámico. Es un calendario puramente lunar, con años de 354 días aproximadamente. Eso significa que las festividades, como el Ramadán, se mueven cada año en relación con el calendario solar. Hoy, según este cómputo, estamos en el año 1446, Hijri. Y al igual que en el mundo judío, el calendario musulmán ordena la vida espiritual y comunitaria, estructurando las oraciones, ayunos y peregrinaciones. Para los musulmanes, el tiempo es sagrado, y la historia comienza con el acto de fe y resistencia de su profeta. El calendario no solo mide, inspira. Los mayas y la cuenta, larga cuando el tiempo es cíclico. Dejemos atrás las religiones monoteístas y viajemos hacia el pasado precolombino, hacia las selvas de Mesoamérica, donde los mayas crearon uno de los calendarios más sofisticados de la historia: la cuenta larga. A diferencia del calendario cristiano, judío o musulmán, el calendario maya tenía una visión cíclica del tiempo. Para ellos, el universo nacía, moría y renacía eternamente. La cuenta larga permitía registrar fechas de miles de años, como lo hacían, a través de un sistema vigesimal de base 20, que usaba unidades como el Baktún, equivalente a 144.000 días. El inicio de su era fue el 11 de agosto del año 3114 a.C., según nuestro calendario actual. Y según las creencias mayas, cada ciclo cósmico duraba 13 Baktunes. Esto provocó que muchos interpretaran erróneamente que el mundo se acabaría el 21 de diciembre de 2012. Pero para los mayas no era un fin, sino un renacimiento. Su calendario era mucho más que un registro. Era un reflejo de cómo entendían la vida, la muerte y el cosmos. El tiempo era un gran ciclo cósmico en constante movimiento. ¿Cuál es el verdadero calendario? Ahora bien, ¿cuál de todos estos calendarios es el correcto? La respuesta puede parecer obvia: todos lo son. Porque el calendario no es una verdad universal, es una herramienta, un lenguaje, una manera de ver el mundo, una construcción cultural. El calendario que usamos para hablar de historia, para programar clases o agendar reuniones, es el calendario cristiano. Pero eso no significa que sea el único válido. Cada cultura elige desde cuándo empieza su historia. Cada civilización decide qué momento es tan importante, que merece marcar el inicio del tiempo.
Y en la historia, ¿cómo se usa la cronología? En historia, usamos la cronología cristiana por acuerdo académico internacional. Nos permite comparar hechos que ocurrieron en distintos lugares y momentos usando un sistema común. Así, podemos decir que la pirámide de Keops fue construida en el 2570 a.C. Mahoma inició la Hégira en el 622 después de Cristo. América fue invadida por los europeos en 1492 después de Cristo. Esto no significa que esas culturas usaran esas fechas. Significa que los historiadores necesitan una regla común para medir el pasado, y por eso usamos la línea del tiempo cristiana. Pero siempre hay que recordar que es una convención, no una verdad absoluta. Conclusión: el tiempo como invención humana. ¿Quién inventó el tiempo? Nadie, y todos a la vez. El tiempo existe en la naturaleza, en los ciclos del sol, en las estaciones, en el envejecimiento. Pero el calendario es una creación humana, una forma de darle orden, sentido y propósito a la experiencia del paso del tiempo. Cada cultura eligió un punto de partida, una historia fundacional, un nacimiento, una huida, una creación, un ciclo cósmico. Y en esa elección está contenida su forma de ver el mundo, su espiritualidad, sus valores. Cuando miramos un calendario, no estamos viendo solo números o fechas. Estamos viendo una forma de entender el pasado, de vivir el presente y de proyectar el futuro. Así que la próxima vez que escribas la fecha en un cuaderno, piensa en esto. Estás usando una herramienta que resume siglos de historia, creencias, astronomía, religión, poder y cultura. Y quizás es hora de preguntarnos no solo en qué año estamos, sino desde cuándo y por qué decidimos empezar a contarlo. Ejemplos simples y prácticos para que puedas calcular el año actual en cada calendario, usando solo sumas o restas según el calendario cristiano, gregoriano, el que usamos todos los días. Calendario cristiano. Ya lo usamos todos, solo como referencia. Año actual, 2025. No hay que hacer ningún cálculo, es nuestro calendario base. Calendario judío. Se le suman 3.760 años al calendario cristiano, o 3.761 si es antes del Año Nuevo judío, que cae en septiembre. Fórmula: año cristiano más 3.760 es igual al año judío. Ejemplo: 2025 más 3.760 es igual a 5.785. Pero si ya pasó Rosh Hashanah, el año nuevo judío, entonces es 5.786. Calendario musulmán, también llamado Hijri. A este calendario se le restan 622 años al calendario cristiano, y luego se ajusta porque el año musulmán es lunar, no solar. Fórmula aproximada: el año cristiano menos 622, multiplicado por 33, dividido entre 34 da el año musulmán. Ejemplo: 2025 menos 622 es igual a 1403. Multiplicado por 33 y dividido entre 34 da aproximadamente 1446. Calendario maya, llamado cuenta larga. No se mide por años, sino por días desde el 11 de agosto del año 3114 a.C. Fórmula: días entre el 11 de agosto del año 3114 a.C. y la fecha actual. Ejemplo clásico: para el 21 de diciembre del año 2012,
Se cumplieron 1.872.000 días exactos. Eso corresponde a la fecha maya 13.0.0.0.0. Para el año 2025, hay que sumar aproximadamente 4.745 días más. Entonces, 1.872.000 más 4.745 es igual a 1.876.745 días. Eso equivale aproximadamente a la fecha maya 13.0.12.6.5. Nota: esta conversión requiere cálculos más técnicos, pero esa es la idea general. Gracias por acompañarme en este viaje por los calendarios del mundo. Si te gustó este video, déjale un like, compártelo con alguien curioso y suscríbete a Aula Media para más contenidos que te hacen mirar la historia desde otra perspectiva. Déjame en los comentarios, ¿qué otro calendario te gustaría que exploremos? ¿Desde cuándo empezarías tú a contar el tiempo? Nos vemos en el próximo viaje por la historia. Porque el pasado nunca está tan lejos como parece.